Bueno, seguimos acá en este canal. Bienvenido a cada uno de ustedes. Hoy queremos empezar con Mateo capítulo 18, versículo 1. Y si ustedes tienen su Biblia me acompañan, pero de todas maneras va a salir, yo creo, en la pantalla. Quiero compartir este versículo donde Jesús da una enseñanza y dice así la Biblia: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y bueno, así comienza este capítulo 18 y fui leyendo el capítulo entero y me di cuenta que está muy entrelazado. Nos está enseñando algo a través de una pregunta. Y es el versículo 1 que acabo de leer, donde los discípulos se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el superior? ¿Quién es el grande allá en el reino de los cielos? En la vida eterna, en el cielo. ¿Quién es el mayor? Entonces, a través de esta pregunta, los discípulos, Jesús va a desarrollar y va a comenzar a enseñar sobre qué es ser grande en el reino de los cielos, y también, incluso antes de ser grande en el reino de los cielos, cómo entrar al reino de los cielos. Porque no se trata de ser grande, porque en realidad el grande es Jesús, el grande es nuestro Dios. Pero los discípulos, de alguna manera, ellos querían saber quién es el grande en el reino de los cielos. Y entonces Jesús le va a enseñar y le va a decir que tienen que ser como niño, y él trae un ejemplo y trae un niño en medio de ellos y le dice que tienen que ser como ese niño, y se refiere a que sean como un niño que tiene un corazón sincero, un corazón puro, un corazón honesto, un corazón que no tiene malicia, maldad. A eso se refiere de ser como niño, no al ser inocente en todas las cosas, sino que ser maduro, ser grande, adulto, pero con una mentalidad de que no hace cosas malas, de que no tiene maldad en su corazón. Así se refiere el Señor Jesús. Y para entrada, entonces él dice: si no se vuelven como este niño, si no quitan esa malicia de su corazón, entonces ni siquiera pueden entrar al reino de los cielos. Eso es lo que dice en el versículo 3, donde primeramente Jesús responde la pregunta antes de decir quién será el grande. A través de este versículo yo veía y estaba meditando y aprendía que realmente, antes de querer pensar en ser grande, primero tenemos que pensar si vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y para eso, la demanda para el reino de los cielos nos dice que debemos quitar toda malicia de nuestro corazón, toda impureza, todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces Jesús va a explicar a través de un niño, no sé qué edad tendría, 5 años, 8 años, no sé la verdad, pero a través de esta respuesta el Señor Jesús enseña y va explicando de qué es ser como niño, de qué es la importancia de alguien que se humilla. En el versículo 4 nos dice: así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Para entrar y ser el mayor hay una diferencia: hay que quitar la malicia de nuestro corazón, y a la vez también hay que humillarnos. Se refiere a la humildad. Si queremos en el reino de los cielos que seamos grandes, según la Escritura, es ser humilde aquí en la tierra. Es lo que el Señor Jesús está enseñando. También dice en el verso 5: y el que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y entonces aquí yo entendí un poco que se refiere a las personas que creen en Jesús y que recién se han convertido y que recién están creyendo en Jesús. Dice que todo el que recibe a cualquier persona que cree en Jesús, recibe al Señor Jesús. ¿Y por qué está diciendo esto? Porque es importante que cada uno de los que creemos en Jesús sepamos cuál es nuestro valor, qué hay en nosotros. Porque hay personas que tal vez pueden pensar que no valen nada, que no sirven para nada, pero cuando nos encontramos con el Señor Jesús nos damos cuenta, y el Señor Jesús nos revela y nos hace dar cuenta, a pesar que solo creemos en Jesús y entramos como niños, como personas que nos humillamos delante de Dios, pero Él quiere decirnos que valemos mucho. Porque en el versículo 6 y en adelante va a decir: pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran
al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Entonces es una palabra bien dura, porque está diciendo que si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños, o sea, las personas que creen en Jesús o que recién han creído en Jesús o que están creyendo en Jesús, mejor es que se muera. Y así fuerte está hablando, porque a Dios le importa la vida de cada ser humano. Y el Señor Jesús vino para salvar a cada ser humano en la tierra. Él vino para dar su vida por cada uno de los seres humanos. Valórate y valora a las personas para ser como niño. Eso es lo que el Señor Jesús va a empezar a enseñar. El valor que cada uno de nosotros tenemos. Y el niño, un niño, es tan inocente y él ama de por sí a las personas y él también se siente amado. Cualquier niño, cualquier niña normalmente recibe amor de sus padres y vive en un ambiente que se siente amado. Eso es lo que motiva al niño, pero también los niños aman a las personas incondicionalmente. Normalmente cuando se pelean los niños entre sí un rato dura la pelea, pero después se reconcilian rápidamente. Porque ellos se valoran, ellos viven felices, ellos viven seguros de alguna manera, no tienen preocupaciones, de alguna manera no son tan influenciados con este mundo de maldad, y entonces pueden ser más personas que valoran a los demás y se valoran así. Porque el Señor Jesús va a enseñar justamente a valorar y también a tener cuidado de no hacer tropezar, o sea, de no provocar, de no hacer tropezar a los demás. Y vamos a hablar un poco sobre eso también, porque todo esto tiene que ver con la enseñanza de entrar al reino de los cielos y de ser grande en el reino de los cielos. Para valorar a las personas y valorarse a sí mismo, ¿qué es lo que demuestra que yo valoro a las personas y que yo me valoro? Primero, para valorar a las personas, tengo que valorarme. Primero tengo que saber quién yo soy, si soy importante o no soy importante. No en las circunstancias de este mundo, sino en las circunstancias que Dios nos revela. Cuando entendemos que quiénes somos en Cristo Jesús y nos valoramos, podemos valorarnos, podemos valorar a los demás. Y eso nos va a llevar a lo que va a decir el Señor y lo que dice el Señor, que no tenemos que despreciar a nadie, no despreciar a nadie para entrar al reino de los cielos. Por eso es que dice que es mejor que se pusiera una cuerda en el cuello y se ahogara en profundo del mar. Es una palabra bien dura. Pero, porque, una vez más digo, porque Dios quiere salvar a las personas. Está muy interesado en cada una de las personas. Entonces, a partir del versículo 7, enseguida el Señor Jesús va a enseñar sobre eso, sobre el tema del tropiezo. Dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Está hablando del tropiezo. ¿Y qué se refiere al tropiezo? Porque dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, y es inevitable que vengan los tropiezos. Pero dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces el tropiezo prácticamente está diciendo sobre la maldad, sobre las prácticas malvadas, sobre las cosas que van contra Dios, contra la voluntad de Dios, el pecado en sí. Esos tropiezos son inevitables, están en el mundo y tengan cuidado. Y va a haber un castigo y va a haber un juicio sobre esto, pero más terrible es el hombre que provoca esos tropiezos. La Escritura está enseñando. ¿Y qué quiere decir esto? Así como yo estoy enseñando y estoy tratando de traer una palabra de Dios o de tratar de influenciar con las Escrituras, hay personas también del otro lado, del contrario, del mundo, de las personas que van contra la Biblia, contra Dios, que de alguna manera no solamente practican el mal, sino que están también influenciando, están enseñando. A ese tipo de personas se refiere cuando dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Una cosa es practicar el mal, tropezarse, y otra cosa es provocar el tropiezo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es yo ser simplemente un cristiano, ir a la iglesia y congregarme, y otra cosa es enseñar, influenciar en las demás personas con la Biblia, con el cristianismo. Son niveles diferentes. Hay
recompensa también diferente. Así como hay castigo diferente para aquel que está influenciando con el mal, hay una recompensa mayor para aquel que está influenciando con el bien. Así que lo animo a todos ustedes que están viendo este video, de alguna manera ustedes también sean influenciadores con la palabra de Dios, con la Biblia, porque va a ser mayor su recompensa de ustedes. Y dice el verso 8, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti, te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Hay otra palabra aquí, hay otra escritura, otra enseñanza, pero todo esto va entrelazado, como dije desde el principio. El capítulo 18 está hablando a través de una pregunta que sus discípulos dijeron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? A través de esta pregunta Jesús está enseñando, Jesús está dando la explicación. Entonces está diciendo, bueno, antes de hablar quién es el más grande en el reino de los cielos, vamos a hablar cómo se entra al reino de los cielos. Y para decir quién es más grande en el reino de los cielos, entonces, si quieres tener alguna, por decirlo así, en el reino de los cielos, ser más grande, entonces tienes que ser una persona que influencia con la palabra. Para ser salvo, solamente nos humillamos y nos acercamos a Dios. Pero para ser grande en el reino de los cielos, según el contexto, la palabra, entonces tiene que ser un influenciador de la palabra. De la misma manera, viceversa, el contraste de esto es aquellos que hacen el mal. Tomar cuidado con ellos, pero ellos también tienen una recompensa. Y bueno, haciendo un paréntesis acá, a mí me da mucha risa cuando hay personas que dicen: yo ya no voy a ser cristiano, porque si yo soy cristiano y no hago bien, el castigo va a ser mayor. Entonces prefiero no ser cristiano y quedarme neutro sin hacer nada, porque piensan que su castigo va a ser menor. ¿Por qué me da risa este tipo de personas? Porque digo, bueno, aunque el castigo va a ser menor, pero el lugar es el mismo. El infierno es el mismo. El castigo tal vez va a ser menor, pero el infierno es el mismo. Así que yo digo, bueno, no tiene mucho sentido que aunque el castigo sea menos. Quizás para ellos, no sé, yo no entiendo muy bien. Pero así también, en el reino de los cielos, habrá recompensa, habrá algo que nosotros no podemos entender ahora, pero no solamente será entrar al cielo, pero habrá recompensa también. Habrá una diferencia entre aquellos que influenciaron con la palabra y aquellos que no influenciaron con la palabra. Pero lo hermoso de esto es que ellos entraron al cielo, ellos entraron al reino de los cielos. Entonces esa es la gran diferencia y lo que enseña la palabra de Dios. Entonces dice lo que ahora volvemos al tema que estamos diciendo, donde Jesús empieza a enseñar de la mano, del pie, del ojo, que dice que hay que cortárselo, porque si quieres entrar al reino de los cielos, dice, tienes que cortar con tu mano. Y eso se refiere a las personas, bueno, yo lo entiendo así, se refiere a las personas que están a tu alrededor, personas que no te ayudan, que te hacen pecar de alguna manera. No es que tenemos que estar solitarios, no. Podemos vivir con todas las personas, pero si te hace pecar esa persona, corta con esa relación, con esa persona, ya sea hombre, ya sea mujer, corta esa relación, porque podemos tener varias relaciones, ya sea en la fábrica, en la escuela, en diferentes lugares, podemos tener amistades y no necesariamente esas personas nos van a hacer pecar, muy rara vez, pero hay personas que nos hacen pecar, como decía, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces hay personas que sí nos influencian muy fuertemente para hacer el mal. Entonces corta, dice, porque si quieres entrar al reino de los cielos, antes de hablar de ser grande en el cielo, en el reino del cielo. Entonces por eso Jesús viene y está enseñando también corta tu pie, dice. Y cuando habla de pie, yo también entiendo que habla de lugares, hacia donde yo me voy, hacia donde yo me dirijo. Si ese lugar hacia donde yo me dirijo siempre, o por donde yo paso, o si hay un lugar donde me hacen pecar, me tienta y yo peco o caigo en pecado, entonces corta ese lugar, esa dirección que siempre te diriges. Y finalmente dice sobre el ojo, también sácatelo para entrar al reino de los cielos.